un espacio de transferencia del conocimiento que se ha generado de manera articulada entre los nodos de innovación especializados de Ruta N, la Alcaldía de Medellín, el capítulo de Potencia y Energía de IEEE y el Foro de Energía Nuclear de la Universidad de Antioquia. Los queremos invitar. Los nodos de innovación especializados son una estrategia de la alcaldía que busca dinamizar los ecosistemas de CTI para resolver problemas globales, pues a través de soluciones locales, en este caso en temas de energía. Los invito a que visiten nuestra landing info.rutanmedellin.org y que se unan a los grupos de los nodos. Estaremos dejando la información en el chat del nodo de cambio climático y del nodo de residuos sólidos. Muy bienvenidos a todos. A continuación los dejo con Luis Felipe Gaitán, que nos presentará al experto que tenemos el día de hoy. Muchas gracias, Rocío. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Felipe Gaitán, soy el secretario de capítulo de Potencia de Energía de IEEE para Colombia y el día de hoy tengo el placer de presentar al profesor Anselmo Puerta. El día de hoy nos dará la charla sobre investigaciones en protección radiológica en Colombia. El profesor Anselmo es doctor en física de la Universidad de Río de Janeiro. Él es magíster en física de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en modelos de dosimetría interna y cálculos de dosis en protección radiológica y seguridad nuclear. Es profesor titular de la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia y desde hace varios años el profesor se desempeña como coordinador del grupo de física radiológica y ha sido docente invitado de varios institutos, dentro de los que se destacan el CNN, el IBIC, el FACN, el CDTN y la Universidad de la Frontera en Temuco. Entonces, profesor Anselmo, bienvenido. Este espacio es suyo y pues damos comienzo a la charla. Gracias, profe, por estar acá. No, a ustedes muchas gracias. A los organizadores, muchas gracias por invitarme a esta charla. También ahí veo que está la Asociación Colombiana de Protección Radiológica haciendo parte, digamos, de los oyentes y parte también seguramente de las diferentes organizaciones que estamos realizando y de actividades que se están realizando dentro de esta asociación. Y bueno, a ver, la verdad es que para todos los oyentes, pues yo tengo el honor pues, de dar una charla sobre protección radiológica. Espero cumplir con las expectativas que tengan de esta actividad humana y tecnológica. Y bueno, no sé si la transmisión de lo que yo conozco y de lo que yo sé de la protección radiológica en el país logre, digamos, cumplir con esas expectativas. Para poder hablar, digamos, de investigaciones en protección radiológica, pues hay que contextualizar este tipo de temas y pienso que debemos empezar por hablar de cómo nace la protección radiológica en el mundo, cómo evoluciona en el mundo y cómo aparece la protección radiológica y evoluciona en Colombia y en qué estado estamos. La protección radiológica en el mundo aparece por los daños que empezaron a sufrir los radiólogos de finales del siglo XIX y de comienzos del siglo XX con el uso de equipos de rayos X para diagnóstico, que aparece, digamos, 4 meses después del descubrimiento por William Röntgen de este tipo de tecnología en 1895. Y además, pues aparece también el uso del radio. El radio y el polonio fueron separados del uranio por María Curie y Pierre Curie y fue rápidamente utilizado el radio en radioterapia, en la industria, por ejemplo, las famosas pinturas de esferas luminosas a base de, digamos, de sales de radio, en la cosmetología, utilizando cremas de radio también, que surgió en Francia. Y esto pues trajo también, digamos, daños biológicos en esas personas, lo cual generó, digamos, una preocupación muy grande a nivel mundial sobre cuáles eran los efectos, a partir de qué dosis empezaba a aparecer los daños biológicos en las personas que utilizaban estos materiales. Entonces, a partir de ahí surge la necesidad, digamos, de pensar en protección a esas radiaciones y se hace en 1925 el primer Congreso Internacional de Radiología y trajeron a colación, digamos, la necesidad de crear una Comisión Internacional de Protección contra el Radio y los Rayos X y así ya se llamó
esa comisión que fue creada en 1928 y que posteriormente ya aparece como la Comisión Internacional de Protección Radiológica, denominada y conocida en el mundo como ICRP, de las siglas en inglés. Digamos que para esos años, 1928, comienzos de los 30, se dieron las primeras recomendaciones, se daban los primeros límites, todos basados, digamos, en esos efectos, digamos, de tipo clínicamente detectables. Ese avance pues se vio enrarecido por la situación bélica en Europa. Recuerden que en 1932 se descubre el neutrón, en 1939 se descubre la fisión nuclear y en 1939, desde 1933 empieza a verse enrarecido el clima, digamos, en Europa por las acciones, digamos, de tipo bélico que ya se venían dando y empieza la Segunda Guerra Mundial en 1939, la que termina desafortunadamente con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que fue la primera aplicación de la energía nuclear y que sin duda generó, digamos, esa concepción de que siempre que se habla de energía nuclear en el mundo, se habla entonces de bombas atómicas, lo cual pues requiere, digamos, una actividad muy grande sobre divulgación de qué es la energía nuclear y cómo se puede utilizar con fines pacíficos y nunca pensar en que eso significa tener una bomba atómica. Un reactor nuclear nunca explotaría como una bomba atómica. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, se crea, digamos, el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, que es una organización de las Naciones Unidas, cuyo papel principal es promover el uso pacífico de la energía nuclear en el mundo. Aparece también la USKIAR, que es la Comisión Internacional de Estudios de los Efectos Biológicos de las Radiaciones Atómicas, que también es de las Naciones Unidas, y aparece el ICRU, que es la Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas, que es la encargada, digamos, de definir aquellas magnitudes y unidades con las cuales se puede medir las radiaciones ionizantes, ya sean provenientes de transiciones extranucleares o de transiciones nucleares. ¿Mm? Bueno, Colombia no escapa de esas tecnologías y en 1956 se crea, igual que pasó en todo el mundo, se crean las primeras comisiones. En 1956 se crea el ICANN, que es el Instituto Colombiano de Asuntos Nucleares, que era dependiente de la Presidencia de la República. Luego en 1958 cambia de nombre y se nombra SEAC, que es la Comisión de Energía Atómica Colombiana, que terminó en 1959 como el IAN, Instituto de Asuntos Nucleares, que ya era una institución descentralizada, pero adscrita al Ministerio de Minas y Petróleos de su época. Eh, Aquí está la presentación, por ahí vi que estaban preguntando algo de eso. No sé si están viendo la presentación ahí, no he pasado de la primera diapositiva. Profe, estamos viendo la primera diapositiva, estamos todos Ok, bien hasta está ahora. bien. No se preocupe que ahí va a seguir pasando. Bueno, pero cualquier cosa me avisa. ¿Mm? El IAN fue, digamos, un instituto fundamental en Colombia. Tuvo sus épocas que yo llamaría de oro de esa institución. Por ejemplo, en la época de los 60, en el año 65, se instala el primer reactor, o el único reactor que existe en el país, es el reactor nuclear IAN R1. Por esa misma época se creó el proyecto ERA, que es Estudio Radiométrica Ambiental, que era encargado de medir en los diferentes compartimientos ambientales en 10 estaciones repartidas en todo Colombia los productos de fisión provenientes de los ensayos nucleares que hacían los chinos y los franceses en el Pacífico Sur. Y y este personal de esa época, de esa institución, se formó y fueron entrenados, digamos, por los franceses para medir esos productos de fisión y llegaron a tener tal capacidad técnica que era posible determinar a partir de las medidas que tuvieran en lodos, agua, lluvias, vientos, productos alimenticios, de todo tipo, de todas esas 10 estaciones, lograban saber en qué momento habían hecho un ensayo nuclear en la atmósfera. No eran los únicos países que hacían ensayos nucleares. Los Estados Unidos fue el que hizo mayor cantidad de explosiones nucleares en la atmósfera,
Enseguida estaba la antigua Unión Soviética, luego los ingleses, los franceses y los chinos. Mm, Eso pues fue un programa bastante importante en esa época, en especial para mostrar en su momento, de acuerdo con las recomendaciones del ICRP, que eran de bajo riesgo. Sin embargo, pues esas explosiones nucleares en la atmósfera fueron prohibidas a nivel mundial y por supuesto ese programa dejó de existir. Pero en el instituto existió un área de física nuclear, de química nuclear, de electrónica nuclear, de aplicaciones industriales, de aplicaciones agrícolas, de producción de radiofármacos, que no era precisamente producir el radiofármaco, sino más bien se importaba el yodo 131 de Francia y había una unidad de radiofarmacia donde se dosificaba para repartir en los diferentes centros de medicina nuclear que existían en el país. Existía un área de radiofísica sanitaria que era la encargada, digamos, de hacer la dosimetría personal, que fue la dosimetría por película que se utilizó mucho tiempo, incluso hasta comienzos de este siglo, para hacer control personal, digamos, de las dosis recibidas por irradiación externa en todo el trabajador ocupacional con radiación ionizante, rayos X, fuentes radiactivas, fuentes nucleares, en fin. Se hacía monitoreo ambiental, se hacían algunos cálculos de blindaje, se daban las licencias de importación y manejo del material radioactivo en el país. Y bueno, este instituto se cambió, digamos, sus objetivos y se cambió de nombre y se creó el INEA, que es el Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alternativas, en 1993, lo cual, esta es una percepción personal, no es otra cosa. Fue un error, digamos, cambiar ese nombre porque cambió de objetivo. El objetivo era solamente apoyar aquellas actividades que pudieran producir dividendos económicos. Y entonces, por supuesto, se acabó con física nuclear, se acabó con química nuclear, se acabó con electrónica nuclear y solo quedaron aquellas actividades que podían producir plata. Y sin duda, ese cambio hizo que esa institución fuera no viable desde el punto de vista económico, porque las actividades que producían plata no eran suficientes para sostener la institución. Y fuera de eso, se acabó la posibilidad de desarrollar, digamos, la física nuclear con aplicaciones nucleares directamente, la química nuclear sin duda, la electrónica, en que antes de que fuera lineal llegaron incluso a construir monocanales, que era con los que tenían la posibilidad de poder generar instrumentos que pudieran medir la radioactividad proveniente ya sea de productos de fisión o de productos de activación. Muy bien. ¿Qué pasa a nivel mundial? Vamos a ver si aquí pasa la diapositiva. Sí, ahí pasó. A nivel mundial, sin duda, la protección radiológica fue evolucionando. En 1959, la ICRP saca la publicación 2. Esa publicación 2 era recomendaciones en protección radiológica que eran acogidas por el Organismo Internacional de Energía Atómica y que proponían llevar a cabo esas recomendaciones en los diferentes países miembros. Colombia es miembro del Organismo Internacional de Energía Atómica desde 1960. En ese momento esas recomendaciones básicamente eran para proteger el trabajador ocupacional que podía estar ya sea en radiodiagnóstico, en aplicaciones médicas o en aplicaciones agrícolas, industriales o en instalaciones nucleares. Se tenían algunas recomendaciones como los límites máximos permisibles, que el hecho de colocar como límites máximos permisibles eran límites, digamos, de diseño de todas las instalaciones. Habían concentraciones máximas en agua y aire como recomendación, lo cual condujo, digamos, al manejo de desechos radioactivos con esas recomendaciones y eso también traía, digamos, en principio, un mal manejo de esos residuos radioactivos para esa época. También existía, digamos, unas recomendaciones sobre dosis que tenían que ver con la edad del individuo y esto también conducía a que podían haber dosis bastante importantes en cada individuo durante su historia o de su historia de vida, pues. Mm, Pero eran las recomendaciones que existieron casi por durante 20 años. Luego, en 1976,
se da la publicación 23, donde cambia completamente la filosofía de la protección radiológica e introduce principios básicos que llamaron de justificación, optimización y límites de dosis. Y los límites de dosis dejaron de llamarse límites máximos permisibles a llamarse simplemente límites primarios, que significaba establecer una frontera entre lo que estaba completamente prohibido, que eran por encima de ese límite, para el trabajador ocupacional y para el público, y por debajo de eso no estaba inmediatamente autorizado. Era simplemente, había que hacer optimización de las instalaciones para disminuir la dosis hasta donde fuera razonablemente alcanzable. Y había una preocupación entonces del trabajador, del público, y algo, digamos, con relación al medio ambiente. Esto fue aplicado en todas las instalaciones en el mundo, etcétera, etcétera, y se fueron acomodando esas recomendaciones a partir de 1976. Sin embargo, les cuento, esas recomendaciones, por ejemplo, en Estados Unidos, vinieron a aplicarlas mucho más tarde. ¿Por qué? Porque ellos cambiar, digamos, de estrategias de protección radiológica significa meterle plata a las instalaciones. Entonces había que acomodarse a ese tipo de cosas. Colombia, sin duda, pues las instalaciones, digamos, en términos nucleares, la mayor instalación era el reactor nuclear. Tenían un generador de neutrones que en este momento lo tienen en la Universidad Nacional en el grupo de física nuclear, un generador, digamos, a partir de hidrógeno, ¿m? Utilizado pues como proyectil. Y no había más instalaciones, y digamos, donde había mayor aplicación era en la industria, con fuentes de iridio 192 en su mayoría, cuarto 60. El cuarto 60 era utilizado mucho en medicina también, las unidades de cuarto 60. El radio fue utilizado desde 1920. El radio se hacían agujas de oro, herméticamente introducían el radio dentro de esas agujas de oro, y fue utilizado para braquiterapia durante casi más de 70 años en Colombia. El Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá en 1920 se llamaba Instituto Nacional del Radium, así lo llamaban. En 1990, por encima, pues digamos, adelantado la década de los 90 del siglo pasado, se prohibió el uso del radio, justamente por muchos problemas que ya traía este tipo de fuentes. Se utilizaron agujas de cesio 137 también para braquiterapia, y se utilizó hasta que apareció, digamos, el iridio 192 como una fuente que se utiliza muchísimo en braquiterapia para tratamientos de alta tasa de dosis. Bueno, en el 1990 aparece la publicación del ICRP 60, ¿cierto? De la Convención Internacional de Protección Radiológica, donde aclara, digamos, donde cambia los límites de dosis, baja los límites de dosis, porque se consideró que la probabilidad de efectos de tipo estocástico era mayor con relación a la dosis a lo que se consideraba antes de 1990. Por otro lado, hubo una preocupación bastante grande, digamos, con relación al público, porque hubo el accidente de Chernobyl y hubo el accidente de Goiânia, que involucró personas de diferentes edades. Entonces ya hubo una preocupación no solamente del adulto, mujer o hombre, sino de todas las edades, y a partir de ahí empezaron a aparecer una serie de publicaciones de diferentes rangos de edad, cómo evaluar dosis en diferentes rangos de edad, en especial cuando se incorpora material radioactivo, ya sea de origen de fisión o de activación. Empezó también a incluirse el paciente como una población importante para proteger, porque hubo también accidentes radiológicos. Además, recordemos que hasta que aparecieron los aceleradores lineales, ejemplo en Colombia, realmente quien hacía la planeación, el tratamiento y todo el trabajo que había que hacer dentro del tratamiento de radioterapia lo hacía el oncólogo directamente. Aquí en Colombia solo hubo físicos médicos en el Instituto Nacional de Cancerología, que inicialmente fueron dos licenciados en matemáticas que se dedicaron a la física médica. Sin duda aprendieron toda la tecnología y todas las formas de planeación, y se especializaron en eso. En el Hospital Universitario del Valle también hubo un físico que estuvo trabajando como físico médico allí en radioterapia. Y
y en el Hospital San Jorge de Pereira, que había un ingeniero electricista que trabajó en eso y también se especializó como físico médico. Eran las únicas instalaciones que tenían físico médico en ese entonces, hasta 1986 que se creó un posgrado en una especialización en física radiológica en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, donde hubo 7 estudiantes. De los 7 estudiantes, 2 se dedicaron a la academia, los otros 5 se dedicaron a la física médica en radioterapia. Posteriormente, en el año 1990, en Colombia, eh, se, se creó la línea de física radiológica dentro de la maestría en física en el Departamento de Física de esa sede de la Universidad Nacional. Se formaron muchos físicos médicos a partir de ahí hasta el año 2005 que aparece el posgrado en física médica en la Universidad Nacional en Bogotá. Aparece el posgrado también en la Javeriana de física médica y aparece, y bueno, y tenemos aquí en la sede de Medellín, en la Universidad Nacional, el grupo de física radiológica que también ha formado ingenieros físicos dentro del área de la física médica. Bueno, así fue surgiendo, digamos, en el mundo la protección radiológica y cómo ha ido evolucionando, digamos, en Colombia. ¿Qué pasa ahora? En el 2007 aparece el ICRP 103, que da las últimas recomendaciones, han dado las últimas recomendaciones del ICRP, donde explica muy bien cómo se aplica el ICRP 60, básicamente, pero incluye también el medio ambiente como parte de la protección radiológica y los programas de protección radiológica de cualquier tipo de instalación. Eh, ¿Qué pasó en Colombia? Como se acabó el INEA en 1998, entonces quedaron huérfanos, quedó huérfano el reactor nuclear, la facilidad Gamma, que es donde está el irradiador, quienes conocieron el año pasado del grupo del diplomado en energía nuclear. Estuvieron algunos allá en la Dirección de Asuntos Nucleares del Servicio Geológico Colombiano, que fue finalmente donde quedó, lo único que quedó del antiguo IAN. eh, Quedaba huérfano el reactor, la facilidad Gamma, el laboratorio de calibración secundaria y un almacenamiento de fuentes en desuso que ve allí. Y entonces ese era un problema, porque entonces, ¿quién iba a dar licencias de manejo y de importación de material radioactivo? Y además, ¿qué se iban a hacer con esas instalaciones que tenían, digamos, que eran de alto riesgo desde el punto de vista radiológico? Finalmente, el gobierno anexó eso al antiguo Ingeominas. Ese Ingeominas se dividió posteriormente, quedó el Servicio Geológico Colombiano con esa parte de la instalación de lo que fue el IAN anteriormente. Y sin duda ha hecho esfuerzos bastante grandes para mantener, digamos, la tecnología nuclear, para poder avanzar en estas cosas, sobre todo en la parte geológica, en la datación, en protección radiológica, en licenciamiento. Aunque se ha hecho todo ese esfuerzo, lo que no tiene y carece, digamos, es de grupos de física nuclear, grupos de química nuclear, grupos de electrónica nuclear y bueno, y las aplicaciones de todo tipo que pueden haber, digamos, de la tecnología nuclear. Pero eso fue lo que quedó en el país. El Ministerio de Minas, sin duda, mm, crea el grupo de asuntos nucleares. Ese grupo de asuntos nucleares, a comienzos de este siglo, en manos del físico Jorge Ignacio Vallejo y de Rosa Torres, lograron crear o producir, digamos, una serie de resoluciones que actualizaban, digamos, la protección radiológica en el país e incluso clasificaron las instalaciones desde el punto de vista del riesgo radiológico y dieron, digamos, las pautas para el licenciamiento de instalaciones radioactivas e instalaciones nucleares. Incluso dan licencias para las empresas que presten servicios de dosimetría. Recordemos que la dosimetría hasta 1991-92 la prestaba solamente el IAN, era la única institución que prestaba ese servicio y luego comenzaron a aparecer empresas privadas que prestaban el servicio de dosimetría. En este momento existen 11 empresas privadas que prestan el servicio de dosimetría personal para irradiación externa. En la actualidad lo prestan con termoluminiscencia y con sistema USL o de luminiscencia estimulada. ¿Mm?
Bueno, la protección radiológica, pues, en el mundo, y siempre se ha conocido así, es la protección de estos cuatro, digamos, poblaciones: el trabajador ocupacional, el paciente, el público y el medio ambiente contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes. Ese es el objetivo principal de la protección radiológica de cualquier instalación, llámese radioactiva o nuclear. El Ministerio de Minas, pues, logró montar esas resoluciones. En este momento, la Dirección de Asuntos Nucleares se basa en esas recomendaciones, en esas resoluciones para poder dar las licencias de manejo de importación. Y bueno, y con lo cual también se licencian las mismas instalaciones del Servicio Biológico Colombiano, y con la cual también licencian los laboratorios que tenemos aquí en la sede de Medellín, y con las que se licencian las instalaciones radioactivas que puedan tener en las diferentes instalaciones médicas, agrícolas o industriales o académicas. Digamos que esa es la cuestión. Con relación al paciente, pues hablemos rápidamente de qué se trata. Con relación al paciente, en este siglo se ha mejorado muchísimo la protección radiológica, en el sentido de que en el siglo pasado, digamos en la segunda mitad del siglo pasado, se creyó siempre que la protección radiológica solo se refería a monitoreos ambientales, que son monitoreos, digamos, de la zona de trabajo, al, al cálculo de blindajes, a los licenciamientos de, de manejo y de importación, y digamos y dar recomendaciones en general con relación a los límites. En este siglo han cambiado un poco las cosas en Colombia y han mejorado muchísimo. Por ejemplo, en relación al radiodiagnóstico, se logró introducir el control de calidad desde el año 99, con un proyecto que hubo entre 6 países de la región latinoamericana, y empezar a introducir el control de calidad en radiodiagnóstico en todas sus aplicaciones y todas las técnicas que se utilizan para el radiodiagnóstico con rayos o para el diagnóstico con rayos X. Se formaron los primeros físicos, ingenieros físicos en control de calidad en este sentido, y en la evaluación de dosis en pacientes en radiodiagnóstico. A partir del 2006, con el Servicio Seccional de Salud de Antioquia, en donde hay una ingeniera que conoce el tema, que se formó en el tema, y se ha podido, y en este momento ya existen 2 ingenieras en ese trabajo, y entonces se vino introduciendo el control de calidad inicialmente con el objetivo de formación, de culturizar, digamos, esa tarea en protección radiológica, y cómo mostrar que el control de calidad permitía, digamos, posteriormente optimizar las dosis en el paciente, y que esto incluso mejoraba las condiciones hasta de trabajo de las instalaciones. Eso se hizo hasta que se formó una referencia. Antioquia fue referencia en todo Colombia sobre el control de calidad en radiodiagnóstico, y sigue siendo. Y a partir de eso, en el 2015, el Ministerio de Salud eh, vio la necesidad de cambiar las resoluciones que, que tiene como autoridad regulatoria de esas instalaciones. Y entonces allí se surgió la resolución 482 del 22 de febrero del 2018. Esa resolución, aunque adolece de algunas, igual que las resoluciones del Ministerio de Minas y Energía, adolecen de algunas fallas, diría yo, con relación a algunos aspectos. Esta resolución, sobre todo en protección radiológica, tiene sus fallas, pero mejoró mucho la forma como se aborda la protección radiológica desde el punto de vista médico. Sabemos, digamos, que desde las recomendaciones, en el caso de los pacientes, no se aplican límites de dosis, se aplica la justificación y la optimización. La optimización se hace con el control de calidad, y se logra establecer niveles de referencia, ¿no? Que no son límites de dosis, sino niveles de referencia en cada práctica médica. En la medicina nuclear también logramos avanzar bastante. Digamos que desde el 2004 se logró entrar en un proyecto en donde participamos 8 países de la región latinoamericana en dosimetría interna, para determinar, digamos, yodo 131, que tenía que ver muchísimo con medicina nuclear, o tiene que ver mucho con medicina nuclear, pero también se abordó temas
como la incorporación de uranio, incorporación de cobalto, incorporación de cesio, incorporación de yodo 125. Y en esa armonización de la dosimetría interna, que se llama así, ese proyecto, logramos nosotros entrar en modelos, digamos, de cálculos de dosis, de modelos que vamos a mencionar ahora un poco. Y participamos en tres intercomparaciones, de las cuales el laboratorio de bioanálisis de aquí de la Universidad Nacional de la sede de Medellín ha estado muy bien dentro del rango, digamos, de los valores con incertidumbre adecuada, bien certificado dentro de intercomparaciones. En radiodiagnóstico hemos trabajado en esto, en radioterapia se han hecho, digamos, interventoría. Ya con la seccional de salud de Antioquia, lo que hacemos en esta sede es participar con ellos pagan, digamos, el trabajo que se hace, de mantener, digamos, como una especie de veeduría y control de qué hacen en este momento las empresas que prestan control de calidad, si lo hacen bien hecho, si los oficiales de protección radiológica que se nombran para cada instalación, de acuerdo con la 482, cumplen, digamos, con los requisitos establecidos en dicha resolución. Y en fin, se va avanzando en esto. ¿Qué pasa en protección radiológica del trabajador? Pues ya sobre el trabajo podemos decir lo siguiente, y sobre el público se aplica la justificación, la optimización y los límites de dosis. ¿Y qué hemos avanzado en el país? Pues miremos, la protección radiológica se aplica sin duda en la industria nuclear y en las instalaciones radiactivas. Aquí en la industria nuclear no solamente la protección radiológica, sino también la seguridad nuclear, que es otra cosa, y además hay la seguridad física, pero la seguridad física no solamente es para instalaciones nucleares, también para instalaciones radiactivas. Y hay lo que se llama la defensa en profundidad y cosas de esas que son trabajos que se hacen con las diferentes instalaciones. Entonces, la industria nuclear, pues todo lo que tenga que ver con reactores nucleares, con ciclotrones, etcétera, etcétera, comienza a ser industria nuclear, sin duda. Y las instalaciones radiactivas son todas aquellas que utilizan fuentes radiactivas o generadores de radiación ionizantes, como las que se usan en medicina, como las que se usan en la industria, como las que se usan en control de procesos, control de alimentos, control de incluso en los aeropuertos y demás, que se consideran instalaciones, digamos, radiactivas de esa naturaleza. Y, y, y entonces, digamos, todas ellas deben de cumplir las resoluciones que actualmente tienen en el país. ¿Mm? Y nosotros, digamos, hemos podido, o se puede conocer, digamos, a partir de lo que... Esto no me deja pasar. ¿Por qué no me deja pasar la diapositiva? No me está dando pasar la diapositiva. No, le estoy haciendo falta. ¿Cómo, perdón? Profe, si gusta puede cancelar la presentación de pantalla completa y puede abrirla desde la diapositiva que desee compartirnos. Listo, vamos a ver. La cancelo. Esto es lo que le llama la maldad de los seres inanimados. Pero mi hermano, ¿cómo? Pero es que no va a ser, no, Mira, bebé. me apareció esta cosita de acá. ¿Alguien tiene por allá un micrófono abierto y el retorno? Es que no veo dónde cancelarla. Aquí no veo dónde No, pero cancelar. lo que puedes hacer es de pronto la presentación de PowerPoint, que no la pongas en pantalla completa, sino que ya nos muestra las diapositivas donde usted las pueda editar. Eso estoy intentando. Lo que pasa es Ah, que no ya. me pasa en este pantallazo. O de pronto puedes, si quieres, dejar de compartir pantalla y volver a compartir luego. Debería estar acá, ¿cierto? Sí, pues no deben que no. No se ve una opción. Mira, no se ve una opción. Es
que se me bloqueó todo el sistema, vea. Sí, está. A ver. Concha. Porque no- Ay, Charlie, sí. Perdón un momento, ya miramos cómo arreglamos esto aquí, que parece que es el computador el que está bloqueado. Perfecto, profe, no hay problema. Y si le damos aquí, solamente abre este. Ahí sí. No, entra en la otra. Ahí, Ahí está. eso. ¿Están viendo ahora sí la presentación en PowerPoint? Sí, Sí. profe, ahí se ve. Sí, señor. Yo digo aquí. Ok. Ah, sí, aquí estoy. Ahí estoy. Listo. Bueno, muy bien. Ahí, disculpen el problema tecnológico que tuvimos acá. Bueno, entonces estábamos hablando de las aplicaciones que se hacen en las diferentes instalaciones y cómo se aplica el... Ay, pero no me pasa, me sigue sin pasar esto. Ahora sí. ¿Cómo se aplican esos principios básicos de protección radiológica en las instalaciones? Bueno, esto pues es un resumen que yo saqué del CSN, o sea, del Consejo de Seguridad Nacional de España, que es un resumen, me pareció el más completo, sobre lo que se hace. Y estas actividades se hacen aquí en Colombia, que es evaluar, digamos, de cada instalación, evaluar cuáles son las condiciones de riesgo radiológico que pueden haber. Se clasifican, digamos, los puestos de trabajo de acuerdo con, o sea, las diferentes zonas, de acuerdo con el riesgo radiológico, en donde se evalúa el riesgo de dispersión de contaminación, si existen fuentes abiertas, ¿cierto? La evaluación de las dosis, la probabilidad y magnitud de exposiciones potenciales, incluso que esas exposiciones potenciales son en caso de una emergencia radiológica, en fin, o emergencia nuclear, clasificación de los trabajadores expuestos en distintas categorías según las condiciones de trabajo, aplicación de las normas y medidas de vigilancia y control en las diferentes zonas y categorías de los trabajadores y la vigilancia individual. Yo creo que en la vigilancia individual es donde tal vez, además de las otras actividades que se deben de hacer para poder, desde el punto de vista de la protección radiológica, ver una instalación o licenciarla, en fin, es donde tal vez hemos progresado un poco más. La vigilancia en la salud, pues es una vigilancia del trabajador que se debe hacer similar a la que se hace para cualquier trabajador en cualquier industria, ¿cierto? Y y bueno, entonces en la vigilancia individual está la dosimetría externa, como ya les dije, aquí hay 11 entidades privadas que prestan ese servicio, existen diferentes tipos de dosímetros, existen diferentes tipos de cámaras que determinan, digamos, los campos de radiación alrededor de las instalaciones radioactivas o nucleares, depende para qué se va a utilizar, cómo se van a utilizar, qué tipo de equipo se utiliza. Y hay una cosa interesante que vale la pena retomar porque alguna vez se hizo, es hacer una intercomparación, que eso lo debería hacer el Laboratorio de Calibración Secundaria en Bogotá, que lastimosamente por muchas razones, pues no funciona en su totalidad, pero una vez esté funcionando adecuadamente, seguramente podrán coordinar una intercomparación con todas estas empresas que prestan servicios de dosimetría, pero no con el fin, digamos, que acostumbramos aquí en Colombia de castigar a aquel que no cumple, digamos, ciertos requisitos, y no más bien con el fin de poder eh, 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 generar mejoría en el servicio que se preste para poder hacer una vigilancia mucho mejor desde el punto de vista de la dosimetría externa. Y eso se hace, y eso se hace en el mundo. Incluso hay una intercomparación en este momento que está promoviendo el Organismo Internacional de Energía Atómica en la dosimetría externa. ¿Mm? Pero bueno, este es, digamos, desde el punto de vista de la dosimetría externa. Desde el punto de vista de la dosimetría interna, sí, José Daniel creo que está hablando, me parece. Bueno,
Si cualquier cosa ahorita que termine, podemos conversar sobre esto y si y si algo me queda faltando para hablar de protección radiológica, pues, y alguien lo que puede hacerlo, haga lo que podemos conversar sobre el asunto para que haya, digamos, una real retroalimentación de esto. En dosimetría interna, hemos venido trabajando, como ya les comenté, desde el 2004 aquí en la sede, sin duda, con un proyecto del Organismo Internacional de Energía Atómica, trabajamos haciendo, ya aprendimos, digamos, a hacer simulaciones del cuerpo humano para poder determinar dosis debido a incorporación de material radiactivo, ya sea por vía respiratoria o por vía ingesta o por absorción en la piel. Aprendimos a simular, digamos, para determinar retención en los diferentes órganos cuando se respira un material radioactivo, en qué órgano se retiene de acuerdo con el compuesto, cómo se elimina, si se elimina por orina, si se elimina por excreción fecal, si se elimina por el sudor, cómo son los periodos de retención en cada uno de esos órganos y cómo se trabaja, digamos, cómo poder simular, digamos, ese material en el cuerpo, ya que no tendríamos medida de poder establecer en cada uno de los órganos cuál sería la dosis. Entonces hay que hacer las simulaciones, pero sí se pueden hacer medidas externas. Y esta fue una de las cosas que aprendimos a hacer, que fue medir, digamos, por ejemplo, el yodo 131 en tiroides, que eso ocurre, por ejemplo, con un trabajador en medicina nuclear que trabaje con ese material. Ocurre también, pues, se podría hacer con un paciente si se quisiera hacer, y ocurre también en un escape, digamos, de material producto de fisión en un reactor nuclear. ¿Mm? Entonces, se aprendió a medir en tiroides, se aprendió a medir en orina. ¿Mm? Como una primera medida, orina es mucho más fácil que medir en un órgano del cuerpo, ya que la orina se puede transportar, se puede traer y se puede medir. En cambio, una medida, digamos, en órganos, hay que traer el trabajador ocupacional al laboratorio para poder hacer ese tipo de medidas. Estamos aprendiendo también a hacer otra serie de medidas de material radiactivo que se pueda incorporar. Y en fin. Digamos que el otro trabajo que se viene haciendo con relación a la parte ambiental y que tiene que ver con muchas actividades que pueden ser usadas también cuando haya un programa de, por ejemplo, una nucleoeléctrica en el país o que haya un programa, digamos, de reactores de potencia o de reactores de productores de radiofármacos, en fin, es trabajar con lo que se denomina el radón y la progenie. ¿Mm? O medidas de uranio radio y torio que están por encima del radón. El radón, sin duda, es un halógeno. Este halógeno, en principio, por su condición química, no reacciona, se incorpora por inhalación. Al incorporarse, tiene una vida media más o menos corta, el radón 222 que tiene una vida media más larga que el radón 220 que es proveniente del torio y llamado también torón. Decae en polonio, bismuto y plomo y finalmente termina en plomo estable. ¿Mm? Pero ese material se va convirtiendo dentro del mismo pulmón y va produciendo dosis en el pulmón, que es el que más sufre dosis, digamos, del individuo que respira el radón, pero también ese polonio y ese plomo se distribuyen en el cuerpo y es posible medir el polonio en orina. ¿Mm? Inicialmente. El radón se puede medir directamente en aire y hemos hecho medidas de radón, por ejemplo, en minas subterráneas de oro en este momento y estamos mirando la posibilidad de hacer medidas de radón en otras minas subterráneas, como por ejemplo el de Amagá de Carbón y otras minas, y estamos en un proyecto en este momento con el Servicio Geológico Colombiano, la Dirección de Asuntos Nucleares, en establecer lo que se denomina la acumulación de material radioactivo natural debido a digamos, a la actividad minera. ¿Mm? Y bueno, con esto hemos venido trabajando, ya aprendimos a medir el radón con algunos equipos, como por ejemplo estos equipos que se llaman electretos, que por difusión entra el radón decae por emisión alfa, él va, digamos, por la carga, va descargando el voltaje que está sometido ese material adentro y de acuerdo con esa descarga se mide y hay una calibración entre la descarga que haya tenido el electreto y la medida que hay de cambio de voltaje que tiene en este equipo.
Eso nosotros ya participamos en una intercomparación que se hizo en Trieste y nos fue bastante bien. Nos fue bastante bien con esa intercomparación. Esa se hizo un poco antes de la pandemia. En la pandemia nos dieron los resultados y fue muy bueno el resultado de esto. También hicimos medidas, digamos, de las hijas del radón, como se muestra acá. Aquí es de polonio 216, aquí está el polonio 214 y 212, y esas medidas muestran, digamos, que al menos en las minas donde se hicieron las medidas de radón, hay una mayor cantidad de radón 222 debido a que hay una mayor cantidad del polonio 214, del polonio 214, que es proveniente del radón 222, y una menor cantidad viene proveniente del torón. Aprendemos a hacer ese tipo de trabajo y miremos en qué valdría la pena, digamos, para mostrar, digamos, la última diapositiva en qué se podría, en dónde podría estar todas esas actividades si en algún momento, no solamente minas, digamos, no de uranio, sino minas cualquiera que sean subterráneas, se puede medir el radón, se puede medir las islas de radón, también tenemos cómo medir el radón en residencias, que tendría que ver con la parte ambiental. Pero si aquí tenemos un programa en algún momento, que eso esperamos que en algún momento se pueda tener, un programa, digamos, de generación de energía eléctrica a partir de una central nuclear, es decir, una núcleo eléctrica, pues entonces tendríamos que pensar en todo el ciclo de combustible nuclear, ¿m? Que sería las minas de uranio, la extracción del uranio. Aquí en Colombia existen 4 yacimientos conocidos que fueron reconocidos, digamos, desde 1982, cuando hubo un programa de prospección de uranio en Colombia. Extraer el uranio, pasar por la molienda, convertirlo en hexafluoruro de uranio, enriquecerlo si se quiere enriquecer, depende de los diseños de los reactores que tengan, o puede ser uranio natural que se utilizaría directamente así. La fabricación del combustible. La fabricación del combustible se llevan a los reactores nucleares, allí se irradian, habrán algunos elementos combustibles que se van deteriorando por el flujo neutrónico que hay dentro del reactor. Estos elementos hay que extraerlos y cambiarlos por unos nuevos. Entonces, esos elementos se llevan a una fábrica de reprocesamiento, se extrae el plutonio y el uranio que también sirven como combustible. Saldrán algunos subproductos que pueden ser utilizados en la medicina o en la industria y habrán algunos residuos radioactivos que habrá que almacenarlos en zonas, digamos, geológicamente muy estables, que es lo que se hace y se ha aprendido a hacer en el mundo, que según los defensores de la energía nuclear, eh, si se, si se juntaran todos los residuos radioactivos producidos por las nucleoeléctricas en el mundo, no ocuparían un campo de fútbol. Entonces, ellos dicen que esa cantidad no es tan grande como se piensa, no es tan infinitamente grande. Además, recordemos otra cosa, los reactores nucleares de generadores de energía eléctrica no producen calentamiento global. Ellos básicamente son ollas a presión que calientan agua y el vapor de agua es el que sirve para mover las turbinas, y de ahí en adelante la generación de energía eléctrica es la misma que una hidroeléctrica, que una termoeléctrica, cualquier tipo de generación de energía. Pero dentro de todos estos pasos hay que tener en consideración este dibujito es obtenido de una figura de Roberto Suárez Antola, pero aquí podemos ver, digamos, cuál sería el riesgo radiológico y dónde se aplica la protección radiológica en todos estos pasos. Por ejemplo, en la minería, pues sin duda existe la posibilidad, y en la molienda, la incorporación de uranio y del radón, sobre todo el radón. Es más, se conoció que en los primeros mineros de uranio en el mundo, que el radón generaba el radón y la progenia generaba cáncer de pulmón. Entonces, eso hizo que se produjera una especialidad que se llama seguridad en minas de uranio, y es justamente hacer procedimientos de protección radiológica del trabajador ocupacional que va a entrar, digamos, en las minas subterráneas. Si la mina es abierta, en general no tiene problemas porque no hay incorporación de ese radón y por supuesto no habrá incorporación de la progenie también. Entonces aquí habría que hacer ese tipo de vigilancia. Aquí en estas otras tres, que incluso llegan
productos recuperados de plutonio y uranio, pues existe la posibilidad de incorporación de uranio, plutonio que se produce como activación del uranio, americio que también se produce como activación de los productos transuránicos. Riesgos de accidentes de criticidad. Usted no puede juntar todos los elementos combustibles porque puede producir reacciones, digamos, de fisión, y entonces allí habrá que tener en consideración, aquí se tiene en consideración lo que se denomina la seguridad nuclear, para empezar, ¿cierto? Y pueden haber productos de activación y de fisión que pueden ser incorporados. En el reactor nuclear, pues hay una vigilancia ambiental muy grande siempre. En todos los centrales nucleares hay ese tipo de vigilancia. Y hay riesgo de incorporación, pues, de productos de fisión si hay escapes, que eso normalmente debe estar controlado, y hay productos de activación que pueden darse por escapes, digamos, de los elementos combustibles. En el reprocesamiento, sin duda, pues hay riesgo de incorporación de esos materiales combustibles del uranio, plutonio, americio, productos de fisión, productos de activación, y hay sin duda en estos pasos posibilidad de radiación externa también. Por eso hay que hacer la vigilancia desde el punto de vista de la radiación externa y la contaminación interna. Ese es en general todos los pasos. Entonces, digamos que para finalizar, y no hacer tan larga esta exposición y no aburrirlos tanto. La protección radiológica, ¿qué es? La protección radiológica es una técnica y una ciencia, ¿cierto? Que además es multidisciplinaria. Deben de haber físicos, deben de haber ingenieros, deben de haber químicos, deben de haber biólogos, deben de haber matemáticos, deben de haber abogados, deben de haber incluso sociólogos en todas esas aplicaciones. ¿Qué tenemos en Colombia? En Colombia en este momento tenemos algunos trabajos esporádicos en la parte biológica que han resultado muy interesantes. Digamos, incluso se hizo un último trabajo que fue a través de una tesis doctoral que se defendió hace un mes, en un trabajo que se hizo en conjunto esta sede de la Universidad Nacional de Colombia y la SIU, en un grupo de biología dirigido por el profesor Mauricio Rojas, en donde se estableció, digamos, algunas respuestas moleculares en cultivos celulares de cáncer que fueron sometidas a nanopartículas de oro 198, oro radioactivo. Y ahí se dieron resultados muy interesantes, digamos, de el comportamiento celular, que da a conocer cosas desde el punto de vista biológico muy importantes para conocer los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Hay otros trabajos esporádicos que se han hecho en otras actividades que no tienen que ver directamente en donde el físico no es la persona la única que podría hacer investigación en este sentido, sino que necesita un grupo multidisciplinario. Entonces, la protección radiológica es eso. En esto, ¿qué estamos aquí en Colombia? Tenemos dosimetría externa, tenemos dosimetría por contaminación interna, tenemos medidas ambientales, tenemos algunos laboratorios digamos, que tienen sistemas de detección de diferente tipo, como el laboratorio de análisis aquí en la sede, como el laboratorio que tienen de física nuclear en Bogotá. Tienen un laboratorio, tenían, no sé si todavía está, en física médica. Lo que pasa es que esos maestrías en física médica, tanto en la Javeriana como en la Nacional, tienen, digamos, mayor potencial hacia la radioterapia más que en las otras aplicaciones médicas. Pero están trabajando en eso, ¿cierto? Nosotros aquí estamos metiéndonos por el lado ambiental y por la vigilancia individual, y bueno, hacemos parte también de una red que se llama REPROLAM, que tiene que ver con la protección radiológica ocupacional y que es una red latinoamericana. Estamos entrando en otra intercomparación en dosimetría interna que posiblemente se inicie ahora en julio. A nivel latinoamericano, la última que hicimos la hicimos con participando 20 laboratorios latinoamericanos en ese sentido. Y eso es lo que hay, digamos, desde lo que yo conozco de protección radiológica, lo que hay aquí en el país, lo que se está trabajando. Se ha evolucionado mucho en resoluciones, en las autoridades regulatorias ha evolucionado bastante. Hay cosas que se tienen que seguir discutiendo y ir cambiando y ir mejorando, pero ahí vamos, ahí vamos. ¿Mm? Ese es digamos, la charla que les quería dar
Muchas gracias a todos y si tienen preguntas y podemos conversar, magnífico. Profe, muchas gracias por la presentación. Muy interesante el tema. Esta clase de temática está teniendo muy buena acogida en nuestras sesiones de webinar, entonces le agradezco mucho la presentación. Hay algunas preguntas. Profe, mm, usted mencionó en la presentación que hay una necesidad de un buen número de profesionales alrededor de todo este tema. A nivel Colombia, si el día de mañana se llega a iniciar la instalación o bueno, la construcción de una planta de energía nuclear, ¿usted cree que en este momento o en ese momento Colombia tendría la capacidad académica para poder abordar este proyecto o hay que acudir a otras estrategias para suplirlo? Y bueno, a ver, trato de responder las preguntas. Digamos que académicamente tenemos capacidad para suplir mucha parte, digamos, del conocimiento y la forma como se puede abordar estos temas de protección radiológica y seguridad nuclear. Pero sí, sin duda, necesitaríamos acompañarnos de de instituciones que tengan mucho, que hayan ganado mucha experiencia en el manejo de reactores nucleares, en el manejo de centrales nucleares, en el manejo de incluso de radiofármacos de una instalación, digamos, productora de radiofármacos. Necesitaríamos un acompañamiento de esa naturaleza. Ejemplo, Argentina tiene un desarrollo muy bueno incluso construyen reactores nucleares, tienen experiencia muy grande, digamos, en todos tipos de aplicaciones, incluso en la formación. Por ejemplo, yo sé que en Bariloche forman ingenieros nucleares hasta el nivel de doctorado, o sea que tienen una experiencia bastante grande en todo este tipo de cosas. Forman operadores de reactores nucleares, forman todo ese tipo de cosas. España es otro país que tiene, digamos, y los nombro porque son países que no precisamente son aquellos países del primer mundo, pues, que tienen todo un bagaje en ese tipo de cosas. Se espera, digamos, que China, Estados Unidos estén instalando del orden de 150 reactores nucleares de potencia de aquí al 2050, según información que nos dio David ayer en una reunión que tuvimos. Entonces, claro, lo ideal es juntarnos con países cercanos que no son precisamente, yo pienso que no son precisamente del primer mundo, pero que sí han ganado esa experiencia en todo este tipo de cosas. Para empezar, física nuclear, digamos desde el punto de vista, o la física de reactores nucleares, es una física que no tenemos en Colombia así tan directamente conocida y es necesario conocer. Diseño de reactores nucleares, es decir, ingeniería nuclear, no la tenemos. No tenemos, desapareció lo poco que existía de la química nuclear y apenas estamos empezando a hacer algo de radioquímica para poder hacer medidas, digamos, de materiales radioactivos naturales en Colombia, ¿cierto? Entonces, mire que hay muchas cosas que no tenemos. Tenemos algunas importantes que pueden apoyar esta formación, que pueden comenzar, pero necesitamos formar mucho más gente en otras áreas que no precisamente tenemos cómo hacerlo. Entonces, habría que juntar una buena cantidad. Pero por supuesto que el día que se piense que se va a hacer un proyecto de esta naturaleza, pues montar una central nuclear en Colombia podría durar del orden de 15 años. 15 años se forma mucho profesional y se puede hacer muchas cosas sin duda. Y tenemos cómo comenzarlo, eso sí. Perfecto, profe, gracias por la respuesta. Juan Pimiento nos pregunta, profe, ¿existe alguna normativa NTC sobre este aspecto de seguridad nuclear en el país? Las únicas normas que existen en este momento son las resoluciones que tiene el Ministerio de Minas y Energía. ¿Mm? Esas resoluciones están basadas inicialmente en los estándares básicos de seguridad del Organismo Internacional de Energía Atómica que se llamaban los Safety Series 115. En este momento están actualizadas con las publicaciones del GSR 1, 2 y 3 también de la misma organización que las han venido actualizando. Pero es eso lo que hay. Sin duda, si queremos tener unas instalaciones de mayor porte, digamos, de reactores nucleares o de instalaciones nucleares, o incluso una instalación de radiofármacos, no es una instalación nuclear, es una instalación
al lado de una instalación nuclear para poder generar radiofármacos. O producción de isótopos para la industria también es otra cosa, son instalaciones radioactivas. Tendríamos que mejorar todavía mucho más, digamos, esas resoluciones. En ese sentido, bienvenido sea el proyecto que tienen sobre ley de protección radiológica y seguridad nuclear. Creo que es un buen comienzo para empezar ese tipo de cosas. Dentro de esa ley hay una cosa que sí se recomienda, que recomiendo es introducir un principio que se llama principio a ultranza. Ese principio es considerar que si aquí se llega a construir una instalación nuclear, que no somos nosotros los que la vamos a instalar, el reactor nuclear propiamente dicho, podemos aportar, digamos, desde el punto de vista de la obra civil, seguramente en sistemas, seguramente en control de procesos, etcétera, etcétera. Pero en esa parte, muy posiblemente lo que llaman un reactor llave en mano. ¿Qué pasa con una instalación de esas? Que lo que hay que buscar es que esa instalación tenga la misma seguridad, los mismos principios de seguridad que tiene el país de origen. Es decir, si la empresa es una empresa canadiense que monta el reactor, pues debe cumplir todos los estándares de seguridad que debe tener en Canadá. ¿Mm? Eso debería estar incluido dentro de esas leyes, ¿cierto? Dentro de esa ley si se logra llevar a cabo, que ojalá sea así. Perfecto, profe. Esperamos que la respuesta haya cumplido con lo que estaba buscando Juan. Y ¿No? tanto Daniel Herrera como David Galeano nos preguntan si usted conocen algo de los posgrados que se están intentando promover sobre esta temática en el país. Mm, En esta temática propiamente dicha, no hay un programa en este momento. Ahí están los programas de física nuclear que tiene la Antioquia y tiene la Nacional en Bogotá. Están el programa de física radiológica aquí en la sede de Medellín. Mm, Están los programas de física médica que tienen un objetivo muy distinto, pues no es para esta temática, digamos, de la energía nuclear, de este tipo de aplicaciones. Y lo que hay en este momento, digamos, se muestra un interés muy particular, digamos, en este momento de esta sede, por lo menos por el señor decano, como pudimos hablar con él ayer, con David, y hay un entusiasmo grande de poder crear una especialización en reactores nucleares. Ese me parece que es un buen comienzo. Hay cómo iniciarlo, hay sin duda apoyo, digamos, de Bariloche, por ejemplo. Seguramente vamos a buscar apoyo entre varias universidades aquí dentro de la región. La de Antioquia puede ser una de ellas, o entre facultades, la Facultad de Minas, que tiene, que tiene ingeniería eléctrica, tiene todas las ingenierías pues, que ofrece la facultad, están allí, y entonces son cosas que podemos buscar de acuerdo a las necesidades de ese programa. Eso es lo que hay en este momento. Esperamos que esa especialización se pueda concretar, digamos, durante este año y que podamos contar con ese programa, digamos, a partir del año entrante. ¿Mm? Vamos a ver. Listo, perfecto, profe. Por ahora no tenemos más preguntas, así que no queda sino agradecer su presentación, profe. Esperamos contar con usted en una próxima ocasión porque estamos más que seguros que este tema se va a discutir mucho más en el futuro. Entonces, profe, muchísimas gracias No, a y ustedes muchísimas gracias, al contrario, muy, muy, muy agradecido por invitarnos a esto y esperemos que esto vaya tomando mucho más fuerza, digamos, en las intenciones que hay en este momento. perfecto, profe. Y con todos los asistentes también muchas gracias por su participación. La próxima semana tendremos otra charla. La información de esta charla les va a llegar a sus correos con los cuales se inscribieron. Entonces, para que estén pendientes para las próximas inscripciones. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muy queridos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.